of you. I got no way and nothing to do. No, no way. If you didn't tell me the truth and nothing can make me go on. No, nothing. You've broken nothing, 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 no, nothing. Now stop looking for, because there isn't heat anymore. Oh, I bet on you, and you gave me till you got what you came for, but nothing, 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 no, nothing.
got no way and nothing to do. No, no way. If you didn't tell me the truth. Saludos, muy buenas tardes, pasaportistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nueva jornada de entrevistas y hoy una de muy especial. Hace alrededor de unos 9 años y algo, justo para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, exactamente el día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, por la mañana, tuve la oportunidad de hablar con alguien que todos seguro conocéis, con Elías Cuesta. Era el arquero del recurvo español que estuvo clasificado para Londres y que compitió. Tuve la oportunidad, y es el actual seleccionador del equipo nacional de tiro con arco, tanto para chicos como para chicas. Como decía, el día de la inauguración por la mañana, como es habitual en los últimos Juegos Olímpicos, se produjo la ronda calificatoria, y al final de dicha ronda tuve la oportunidad de hablar con él. Estuvimos hablando pues largo y tendido sobre la competición, sobre el tiro con arco en general. Y hacia el final de la charleta le dije, bueno, Elías, digo, y de cara a mañana, a esa competición, a esa eliminación directa, digo, ¿cuáles son los favoritos? ¿Cómo lo ves? Se me quedó mirando y me dijo, a ver cómo lleva la gente esta. Digo, bueno, pero a nivel técnico todos sabemos que los coreanos, los italianos en aquel momento, algún norteamericano y tal, dice, a nivel técnico, no hay mucha diferencia. Me dijo, en el 90% de los arqueros que estamos aquí, que la mayoría de nosotros hemos pasado pues eso, por preolímpicos y por participación en mundiales y tal, dice, la técnica, la diferencia que puede haber a nivel técnico, dice, es mínima. Dice, la gran diferencia está, como te he dicho, en esta. La diferencia estará en quien sepa manejar mejor esta situación, en quien sepa manejar la presión, las expectativas que cada uno lleva y que cada uno le ponen, y los errores. También el que sepa aislarse de lo que sucede alrededor cuando haya realmente que aislarse. Dice, en definitiva, será esta la que dictará sentencia mañana. El que sepa controlar esta será la que se lleve el gato al agua, perdón. Hoy, casi 10 años después, vamos a hablar de esta precisamente, porque muchas cosas pueden haber cambiado a nivel técnico, a nivel físico, a nivel tecnológico incluso, pero la mente y su fortaleza, la gestión de todos esos momentos complicados y que se presentan habitualmente en el deportista de alto rendimiento, sigue siendo la clave para pasar del notable al excelente, y del excelente a la matrícula de honor. Bien, pues buenas tardes nuevamente, pasaportistas, y aquí estamos. Vamos a hablar de la mente fuerte, como luego nos hablará María, de la psicología, y específicamente de la psicología deportiva, que es la que a priori a todos nos interesa. Pero antes de presentaros a la que es la gran protagonista en la tarde de hoy, dejadme que presente al compañero Ángel Esteban, de Pasaporte Olímpico, que seguro que todos conocéis ya por nuestras andanzas, perdón, pues durante los Juegos. Ángel, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por Zaragoza? Hola, buenas tardes. Bien, está la cosa tranquilita. Todo controlado. Sí. Muy bien. Y ahora sí, presentar a María Martínez, psicóloga deportiva. Muy buenas tardes, María, y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muy buenas tardes y bueno, sabes, Ángel, que el placer es mío. Gracias a vosotros por invitarme y encantada de estar aquí y hablar de psicología del deporte, imagínate. Pues lástima porque esta entrevista la teníamos planificada para justo antes de los Juegos. Lo que pasa es que ciertas circunstancias, pues impidieron que se realizara, ¿no? Y evidentemente tenía que ser de las primeras en este nuevo periplo de Pasaporte Olímpico por esta plataforma de Twitch, ¿no? Muy bien, y a mí me gustaría empezar explicando quién es brevemente María Martínez, para el que no la conozca, ¿no? María Martínez es psicóloga del deporte, es experta en psicología positiva y en control del estrés e inteligencia emocional. Tiene 15 años de experiencia en proyectos deportivos de clubes, federaciones nacionales y regionales de más de 20 modalidades deportivas. Corrígeme si me equivoco en algo. Creadora de Mente Fuerte,
y actualmente desarrollando programas de entrenamiento psicológico aplicado al rendimiento con equipos, grupos de entrenamientos y deportistas, especialmente de alto rendimiento, preparando objetivos de competición de máximo nivel nacional e internacional. Al margen de eso, deciros que María Martínez es la psicóloga deportiva de la ínclita paratriatleta Susana Rodríguez, que tan buenos resultados obtuvo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, del Club Balonmano Aula de la División de Honor, otra cuando nos conocimos anteriormente, que luego hablaremos, creo que era seleccionadora también del equipo, psicóloga del equipo nacional de tiro con arco, pero actualmente me comentabas el otro día que estás trabajando a nivel individual con Pablo Hacha, y también es psicóloga, entre muchos otros deportistas, en general del grupo de bádminton, de la Federación Española de Bádminton, y en particular, como todos sabréis, de Carolina Marín. Me he dejado muchas cosas, María, pero bueno. La verdad que está, vamos, está reflejada la actividad, la mayor actividad que hago ahora. ¿Voy errado cuando digo que ahora mismo no estás con el equipo nacional de tiro con arco? No, es correcto, es correcto. Estuve correcto. muchos años trabajando con ellos, pero luego hace un tiempo que ya no colaboro con ellos, pero bueno, con algunos deportistas individualmente pues seguimos trabajando. Muy bien. Y una cosa muy importante que me he olvidado, sobre todo, María Martínez fue en su momento colaboradora de Pasaporte Olímpico, y podéis ver en la web, si tiráis de archivo, pues todos los artículos sobre psicología deportiva que María ya hace unos años escribía para la web. O sea que de entrada, por si no te lo había dicho nunca, María, muchísimas gracias, no solo por estar aquí, sino por todo el trabajo que hiciste con nosotros para la página. Sí, era un reto para mí, porque nunca me había atrevido a escribir y tú me animaste y te lo agradezco yo también a ti. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Ángel, empezamos. Venga, vamos a ello. Y a mí me gustaría que empezaras, María, pues sentando un poquito la base de lo que puede ser la conversación de hoy, ¿no? Y es que explicaras, aunque fuera brevemente, si vamos a hablar de psicología deportiva, de entrenamiento psicológico, va a salir alguna referencia seguro a la psicología clínica. ¿Podrías hacer un poquito que los que no entendemos, pues tengamos un ligero bagaje para poder interpretar lo que nos vayas explicando? Bueno, a ver, al final la psicología, sabemos, yo creo, ¿no?, que es una disciplina científica que estudia el comportamiento humano, ¿no?, en todas sus facetas y aplicado en distintas áreas, ya sea en la empresa, ya sea pues, en la clínica, ya sea en el deporte, en nuestro caso. Entonces, digamos que partimos de las mismas bases científicas, los mismos estudios, los mismos conocimientos, pero lo aplicamos a contextos distintos. Al final, donde haya personas, todo contexto o toda actividad donde haya seres humanos, donde haya personas, intervenimos de alguna manera, ¿no? En el caso del deporte, lo enfocamos mucho a la mejora del rendimiento, a la optimización de los recursos de entrenamiento, de los recursos psicológicos y emocionales para rendir cada vez mejor, para alcanzar nuestra mejor versión, porque bueno, al final es la exigencia del deporte y partimos habitualmente de personas sanas, ¿no? Los deportistas no solo son personas sanas, sino que son los mejores en lo suyo, en muchos casos. Entonces partimos de esa base y por eso, bueno, la psicología deportiva tiene pues sus peculiaridades y intervenimos con los recursos de la psicología en un contexto y con un colectivo pues que tiene peculiaridades y muchas cuestiones específicas, ¿no? A partir de ahí ya vamos desgranando, si quieres, todo. Sí. Una cosita solo. ¿Cómo se llega a la psicología deportiva? Es decir, en los estudios de psicología existe una especialidad o es a través de máster, posgrados que adquieres ese conocimiento? Sí, la verdad que son años, son muchos años porque el grado, yo hice licenciatura, fíjate, todavía, pero el grado está diseñado igual. Al final es una disciplina que tiene una base teórica muy, muy grande y que necesitas de la formación de grado para toda esa base. Entonces la especialidad se da después, se da a través de másteres, de formaciones de posgrado. Quizá en la carrera, en el grado, sí que se puede tantear, suele haber una asignatura o algunas prácticas o algunas actividades que se pueden relacionar,
pero cuando coges la formación fuerte, ¿no? La que te permite especializarte y desarrollar trabajo de psicólogo del deporte, al final es a través de especialización. Ya te digo, además a día de hoy hay un montón de másters en España y es una gozada ver cómo crece la disciplina, ¿no? A lo largo de los años. Y sabes si en Europa y sobre todo en Estados Unidos, que me suena bueno, ahora se está yendo mucha gente a estudiar a Estados Unidos, muchos deportistas, y me suena que alguno está haciendo algo de psicología. ¿Sabes si allí la situación es igual o es una rama más ya determinada? Y sobre todo en Europa, que lo tenemos más cerca. Pues mira, bueno, aquí en España, se me ha olvidado decir, sí que tenemos, o sea, ha evolucionado también a una certificación nacional. O sea, nosotros podemos demostrar, digamos, con la experiencia y con la formación que tenemos, podemos llegar a certificarnos a nivel nacional como una especialidad en sí misma, digamos, ¿no? En Estados Unidos desconozco cómo es la formación, porque además incluso el propio sistema universitario, ¿no? es distinto al de aquí. Y en Europa, en Bélgica, hay un laboratorio que estudia el comportamiento en deporte que hace muchísimos años que está en activo. Y yo creo que a nivel formativo funciona un poco igual. Luego lo aplicado, ahí sí que hay diferencias, ¿no? O sea, cómo, eh, qué se requiere para trabajar en clubes o en instituciones al final de carácter público o institucional de los países, ¿no? Pero la formación yo creo que es muy similar, en realidad. Sí que es verdad que tenemos siempre la dicotomía tanto España como en Europa, de la parte más aplicada, que quizás es mi ámbito, ¿no? Donde los profesionales que estamos como un poco a pie de campo, que nos dedicamos a aplicar y a sacar el partido a todo aquello que estudian nuestros compas, que están más vinculados a la universidad y a la parte académica, a desarrollar conocimiento, a investigar, a hacer estudios, a publicar, ¿no? Y nosotros nos nutrimos mucho de ellos y luego nos lo llevamos al campo y a la pista y a las sesiones individuales para que los deportistas se puedan beneficiar de todo ese conocimiento científico, ¿no? El otro día, preparando la entrevista, leí algún artículo de, no sé, yo diría que por la época de los finales de los años 80, al principio de los 90, que yo no sé si fue el inicio de la psicología deportiva como mínimo cuando tuvo el primer impulso fuerte, ¿no? Leía algunos comentarios de algunos psicólogos de la época y decían que existía un fuerte intrusismo por parte de la psicología clínica en la psicología deportiva. Han pasado muchos años y todo, bueno, pues supongo que ha evolucionado mucho, pero ¿existe ese intrusismo todavía? Bueno, yo creo que no, porque además de los psicólogos clínicos al final, bueno, pues son compañeros formados también, ¿no? Les faltaría la especialidad y ese conocimiento de base del deporte, pero también es un poco como la gran rama de la psicología, ¿no? O sea, yo creo que el 90% de los psicólogos que salen o que salían de las universidades tenían esta formación. Entonces, no sé si era intrusismo o quizá que eran los únicos profesionales que había también disponibles para trabajar en esas áreas, ¿no? También se vinculaba también en parte a la empresa, porque de hecho incluso a lo educativo y los primeros estudios que yo recuerdo que se relacionaban más directamente con el deporte, de hecho, venían de la psicología militar, imagínate, de esa época de las guerras mundiales y demás, que se usaban un montón de estudios para detectar talentos, para evaluar personalidades, para también evaluar y tratar el impacto de las posguerras, ¿no? Y de cuando volvían los soldados vamos, de las guerras Del frente, y demás. sí. Del frente, eso, gracias. Pero bueno, no es tanto intrusismo, sino falta de formación aplicada, ¿no? Lo que se echaba en falta. El intrusismo ahora nos viene por otro lado. ¿Por qué lado? Bueno, pues ahora la formación es muy abierta, ya todos lo sabemos, ¿no? El conocimiento tiene que estar abierto a todo el mundo, pero bueno, como te decía, yo son muchos años estudiando a día de hoy, ¿no? Después de un montón de años de carrera, de formación de máster,
de especialidades, de nutrirte de todo de todos los artículos y novedades que salen, pues hombre, da rabia a veces cuando ves a algunos profesionales, ¿no? Pues que tienen un curso o de psicología del deporte, o un curso de coaching, o un curso de, de muy poquitas horas, con muy poquita formación, bueno, que está interviniendo y al final pues a nosotros se nos cae un poco el alma a los pies, ¿no? Ya. Esto que está ahora tan de moda del coach y el coach motivacional y tal, Por ahí vamos. por ahí vamos, ¿no? Muy bien, muy bien. En fin, pasa en muchos sectores, sobre todo de empresas. Sí, sí. Durante mucho tiempo sí que es verdad que ha habido una especie como de rechazo, de cosa extraña al tema de la psicología, ¿no? Parecía que un deportista, el decir que iba al psicólogo es que, bueno, que estaba mal. De hecho, bueno, a una gran promesa del deporte español, hace unos meses le preguntaba si tenía psicólogo y decía un poquito entre medias sonrisas y tal que aún no lo necesitaba, ¿no? ¿Crees que todavía está esa idea tan negativa bueno, yo estuve hablando, preparando esto con Ángel y vamos, con todo lo que hay ahora en el deporte, con toda la profesionalización que hay, con todo, me parece obvio que es necesario estar con un psicólogo deportivo. Pero ¿crees que todavía existe ese temor, ese no, el qué dirán, si voy a un psicólogo es que estoy mal? Algo hay, cada vez menos, y yo creo que he vivido incluso en estos años de experiencia una transformación de la psicología y más incluso por parte de los deportistas concretamente. Pero bueno, algo puede quedar, algo puede quedar. De hecho, es verdad que es muy habitual que los deportistas lleguen por primera vez a la psicología cuando tienen un problema, ¿no? O cuando les ha pasado algo, o cuando se han lesionado, o cuando se han estancado de alguna manera a nivel personal, ¿no? O sea, es verdad que quizá la vía de acceso todavía sea el problema, pero a lo que evolucionamos, obviamente, y lo que cada vez está más presente es que lo necesitas en tu día a día para desarrollar tu entrenamiento, ¿no? O sea, superar un entrenamiento de alto nivel a día de hoy, la mitad es de cabeza, ¿no? De esforzarse a los niveles que hay que esforzarse y trabajar con dolores, tolerar la frustración. Eso al final son emociones, es comportamiento psicológico, ¿no? Es comportamiento mental. Y bueno, esa frase, ¿no? De al final es que todavía no lo necesito, demás, a veces todavía te lo encuentras, pero bueno, también te digo que en deporte me encuentro con gente que le cuesta mucho ir al fisio también. Que al final, que también tenemos otros profesionales normalizados, pero bueno, que luego hay deportistas pues, con gustos y con maneras de hacerlo, de verlo diferentes, ¿no? Yo ya digo, hoy en día, la verdad, yo creo que estamos viviendo un momento dulce en la psicología de no solo de reconocimiento, sino de que los deportistas están viendo y comprobando que es un área que les suma. Y eso es lo fundamental, ¿no? Para mí es el punto clave, porque también nosotros tenemos que ser capaces de sumarles. Pues no sentarles a entrenar psicológicamente, ¿no? Y a prometer que podemos mejorar el rendimiento, que podemos ayudarles a rendir a su mejor nivel y luego solucionar constantemente problemas, ¿no? Y si no hay un problema, no sé cómo trabajar. Entonces, bueno, esa es nuestra parte y el área se está desarrollando mucho y cada vez hay mejores profesionales y la verdad que es un gustazo ver cómo evoluciona, como te decía. Has dicho más incluso por los deportistas. Sí. En el campo de los entrenadores, de los clubs, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva eso? Es más difícil. Más difícil. Yo hablo desde mi experiencia, a lo mejor algún colega o algún compañero de profesión te dirá otra cosa, pero es verdad que la brecha más difícil de romper, ¿no? De saltar, está siendo las instituciones, ya sea clubes, ya sean federaciones, ya sean bueno, pues instituciones más públicas, ¿no? O que cuelgan más directamente del gobierno. Muchas veces es por la falta de estructura o que hay también una idea de que es algo que no se puede pagar o de que es algo que al final va a sumar al presupuesto, pero no se tiene muy claro cuál es el beneficio que va a aportar.
Y ahí estamos, yo por lo menos, encontrando un poquito más, bueno, normalmente un poquito más de reticencia. Pero los deportistas, como son los que también viven el beneficio directamente, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con ellos y se llevan estrategias al entrenamiento y entrenan mejor y se llevan estrategias a la competición y compiten mejor, ellos lo ven muy claro, ¿no? Te quieren ahí. Pero claro, al final, cuando tiene que salir cuando tienes que acceder a la federación, también tiene, o a la federación o a un club o demás, también hay que ver la forma de cómo aportar a la institución, voy a decir en general, para que creemos ese valor, ¿no? Que no se nos vea como un gasto, como una inversión, que sé, fuera de sus Sí. posibilidades, sino que al revés, que es algo que puede convivir con el resto de profesionales, que pueda aportar a todo el grupo, al grupo técnico, incluso a la parte directiva, ¿no? Porque además trabajamos con todos los estamentos y cada vez más. Pero insisto, yo creo que es como ese paso un poquito más complicado de dar por ahora. Muy bien. Y ahí puede haber un poquito el tema de que haya mucha gente todavía a nivel federativo y entrenadores que digamos, el tremendo cambio que ha habido en el deporte, bueno, yo recuerdo, jugamos mucho con frases y con paradigmas que salieron en los años 70, en los años 80, lo de estar el día D a la hora H. Claro, el día D a la hora H en 1972 eran los Juegos Olímpicos del Mundo porque no había otra cosa. Ahora tienes el Mundial, los Juegos Olímpicos, hay que clasificar al Mundial, hay que ir al Campeonato de España, al Europa, al no sé qué, al no sé cuántos, al meeting, y tienes al final 5 o 6 días de horas H en un año, cuando antes había uno en un ciclo. Esa falta de, o sea, ese no entender que ha cambiado tanto el deporte puede ocurrir. Lo digo porque hace poco yo vi a un entrenador al que siempre he respetado mucho, pero ya muy mayor, que realmente, por lo que dijo, creo que no entendía que ahora mismo el deporte, por suerte o por desgracia, no es como cuando lo practicaba él. Y hay una exigencia tremenda. Claro, o sea, de hecho cada vez los entrenadores, si no tiene el conocimiento el entrenador, se rodea de personas que controlen mucho las cargas o que le den muchos datos de cómo trabajar, ¿no? De en qué basarse para al final sacar el mayor potencial de las personas que tienen, porque son personas, son humanos, tienen límites, ¿no? Son finitas. Y efectivamente antes, bueno, pues un poco ese método de, bueno, pues lo damos todo, machacamos todo hasta donde llegue. Y ese propio sistema al final te hacía esa pirámide, ¿no? Del que no aguantaba, pues iba cayendo. Y el que llegaba, claro, como un semidios, ¿no? Llegaba espartano, que era capaz de competir y de entrenar a todas horas al mayor de los niveles, ¿no? Pero obviamente ahora ya no es así, incluso lo que tú comentabas, que no todos los deportistas tienen por qué estar ahí en esa punta, sino que se pueden obtener muchos niveles de rendimiento, ¿no? Muy satisfactorios en otros planos, incluso los que sí pueden llegar, los que sí tienen esa capacidad de llegar, gestionar una vida deportiva más larga, incluso más longeva, con más éxitos, más trabajada, más planificada y bueno, en beneficio, por supuesto, de la salud del deportista lo primero, ¿no? Y de los jugadores o del equipo. Y que al pensar a largo plazo, al final las cotas de rendimiento pueden ser mayores. Ya no tienes que rendir solo el día X, ¿no? El día H a la hora D, sino que puedes obtener un montón de momentos de rendimiento gestionando bien los recursos del deportista, ¿no? O sea que yo espero que sigamos en esa tendencia y al final, fíjate, también parte de sumar profesionales, ¿no? O sea, de que cada vez se especialice más el trabajo y cada uno tenga un área en el que encargarse y en este caso, vamos, la gestión de cargas y el obtener datos y el monitorizar, ¿no? Cómo están los deportistas en alto rendimiento, yo creo que va a ser, vamos, también lo que vaya marcando las diferencias, si no ya, próximamente. No hay que olvidar que, por ejemplo, en los años 70 y los años 80, un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto había un entrenador y ya. Claro. Y ahora hay un entrenador, un segundo entrenador, un entrenador de tiros libres o de penaltis o de porteros o mil cosas, ¿no? Exacto. Preparadores Eso es. físicos para uno, para el otro.
y tal. Entonces, creo que ese es el camino, claro. Se ha profesionalizado todo y hay que ir a una especialización y a sacar el máximo rendimiento en todos. Y ahí entra la psicología también. Claro, exacto. Por eso también a veces oímos eso del entrenador psicólogo, ¿no? Pues también tienes que tener una parte como entrenador, obviamente, de gestión de personas, de gestión de equipos, pero al final el trabajo profesional, el que te va a sacar mayor partido de ese trabajo es el profesional específico, ¿no? Ya sea en la psicología, en una readaptación, en la fisioterapia o en la preparación física. A colación de lo que estáis diciendo, me ha venido a la mente una frase que leí el otro día en los documentos estos de psicología de los años 80. No me acuerdo cómo se... Estoy buscando el... Papeles de psicología, me parece que era, o algo así, una revista. Bueno, puede ser, sí, una revista, ¿no? Sí. Sí, es una revista especializada. Y comentaba, uno de los psicólogos que estaban en una charleta de 4, decía que en estos equipos donde empieza ya a haber un entrenador, un primer entrenador, un segundo entrenador, un fisio, no sé qué tal, dice un psicólogo deportivo, dice en el momento, dice que económicamente el equipo empieza a fallar, dice el primero que salta siempre es el psicólogo deportivo. Decía eso. El último que ha entrado al final, ¿no? Entiendo por lo que dice, por lo que comentabais, es que tenía un problema con el sonido y no sé si me he perdido algo de lo que tal. Si repito pregunta, me lo perdonáis. Hablamos de picos de forma de los deportistas, ¿no? Hay deportistas que en un momento determinado por la competición, hablabais del día D, la hora H, ¿no? Tiene un pico de forma física para tal día, a tal hora, porque es cuando tiene que rendir, porque es la clasificación para los juegos, por ejemplo, ¿no? O porque son los juegos y es la final. Vale. ¿Existe también un pico de forma a nivel psicológico? Es decir, ¿se prepara también a los deportistas para que estén a tope en un momento determinado o es algo más generalizado en el tiempo? Bueno, tiene de las dos, pero bueno, como la parte física, ¿no? Al final tú mantienes un estado de forma muy alto y el día D, el día H a la hora D, es donde estás preparado para sacar la parte más explosiva, ¿no? O lo más fino. Y en psicología pasa igual, o sea, hacemos un trabajo, por lo menos como trabajo yo, hacemos un trabajo de planificación, de entrenamiento psicológico literal, viendo cuáles son las competiciones que hay a lo largo del año, cómo se presenta la temporada, qué concentraciones hay, o si hay competiciones, como decías, clasificatorias, que a veces engañan, ¿no? Porque parece que el objetivo es clasificar. Sí. Bueno, depende, ¿no? Depende. Si el objetivo no es clasificar, el día H está en otro lado, ¿no? Pero eso hay que pasarlo como un trámite. Entonces, cuando tenemos yo por lo menos cuando tenga esta fotografía de la temporada y del deportista, si ya le conozco o si no, primero tengo que plantear objetivos con él y conocerle y ver en qué punto estamos de rendimiento y qué conocimiento, qué recursos tenemos. Ahí se hace una planificación literal de psicología también, donde encajamos el trabajo, los mayores trabajos de motivación o de autoconfianza, o donde hay que estar atentos al control de las expectativas o a la gestión de la presión, cuando estamos cerca de la competición, ¿no? Haber hecho ya también buenos planes de competición que le ayuden al deportista a tener buenas rutinas para meterse en los días antes, en los días previos, luego en hacer un buen calentamiento, en plantear buenos objetivos de tarea que decimos nosotros para el momento ya de competir, ya sea un partido, un combate, lo que sea, ¿no? O sea, que sí que hay un trabajo que al final tienes que ir haciendo también como un puzzlecito para que el día H el deportista tenga los recursos que necesita para el tipo de competición que necesita y para sacar el mejor rendimiento que tiene en ese momento. O sea que sí existe. Vale. Hablabas antes. Para mí es lo más bonito, de hecho. ¿El qué? ¿Perdona? Que para mí es lo más bonito, decía, perdón que os corte. No. Buscar ese punto. Claro. Además es todo un reto, ¿no? Claro. Esto es todo un reto, porque al final cualquier cosa te puede desestabilizar, obviamente, ¿no? Igual que físicamente te puede salir una molestia a última hora, yo qué sé, de repente duermo mal porque estoy ansioso, y psicológicamente igual, cualquier cosa te puede llevar por otro lado y hay que encauzar enseguida para que el trabajo tenga un buen fin, ¿no? Que podamos reflejar en competición todo lo que se ha trabajado. Esa es la mayor satisfacción. Sin duda.
Hablabas antes de eso, de una cosa que yo también siempre he oído, que el entrenador tiene que ser un poco psicólogo. Yo siempre lo he entendido en el sentido de que tiene que conocer obviamente a su pupilo y saber pues motivarlo, ponerle los pies en el suelo y tal. Eh, pero claro, con la figura del psicólogo deportivo entiendo que el trabajo tiene que ser un trabajo, o bien un trabajo de colaboración en el que estéis ahí los dos trabajando por la misma causa y tengáis una cierta comunicación. Y claro, una cosa que se me ocurría también el otro día es que trabajáis el aspecto psicológico, digamos, también para ayudar al entrenador. O sea, como si el entrenador fuera Uno más, sí, sí, no solo uno más. Es el que, como les digo yo, los que multiplican el efecto. Porque si el entrenador está bien y sabe cuál es la mejor manera de motivar, como decías, ¿no? a un deportista, o tiene las instrucciones correctas en los momentos adecuados, el trabajo es más fácil que salga, ¿no? Va más coordinado, todo tiene un sentido y el deportista además lo entiende como tal. Es una de las cosas que más confianza les da, ¿no? Ver cómo el trabajo encaja, todo el trabajo que hacen con cada uno de sus entrenadores o de sus técnicos, cómo todo va en la misma dirección. Eso es un soporte muy sólido para un deportista, ¿no? Y sí, se trabaja también con el entrenador. Yo siempre que tengo oportunidad, es verdad que a veces, pues bueno, pues acuden los deportistas de manera individual y no tienes ese acceso, no tienes ese trabajo, no está tan presente, pero con los que puedo bueno, nos lo podemos permitir porque estamos cerca o demás, el trabajo con el entrenador es casi tanto como el deportista, por no decir muchas veces más, ¿no? Y es un trabajo colaborativo, que es verdad que antes que hablábamos así del intrusismo y de cómo entra la psicología un poco en deporte, antes nos veían un poco invasivos, digamos, ¿no? De ¿qué me viene a contar o qué viene a hacer esta persona? O bueno, si me viene a dar información de lo que pasa que yo no me entero, genial, ¿no? Y si no, ¿de qué me sirve? Y bueno, y al final las buenas experiencias y la gente que ha estado trabajando, ¿no? Buenas prácticas y demás con entrenadores, pues al final se ha demostrado que no, que el trabajo es de colaboración, ¿no? Que es de sumar sinergias y en el caso para el psicólogo es una pieza estratégica, insisto, multiplicar el efecto, ¿no? Si yo soy capaz de darle herramientas al entrenador, él puede afectar positivamente a todos sus deportistas, ¿no? A todos sus jugadores. Entonces, sí, clave, para mí punta de lanza, vamos. Oye, permíteme que te haga una pregunta que nos hacía en el Discord Pasaporte, que tenemos unas cuantas preguntas pues eso, de los que estamos por allí, que nos dejaron escritas. Luis Gonz nos decía, el otro día salió Ana Peleteiro en El Hormiguero, hablando de cómo ella se preparó en su cabeza tanto si ganaba como si hacía un par de nulos, visualizando cualquier posible escenario. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Y yo me pregunto, ¿cómo se puede trabajar eso psicológica y mentalmente y hasta qué punto es importante estar preparado para cualquier cosa? Pues muchísimo. Estos planes de competición que comentaba antes, al final son los que te permiten que haya el menor número de variables extrañas posibles, ¿no? O sea, cuantas menos cosas me sorprendan en competición, mejor podré hacer lo que vengo a hacer. Y eso es lo que conseguimos trabajando con las diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces se tiene la idea errónea, y yo que vengo de la psicología positiva, que parece que es eso, ¿no? De no, siempre pensar en positivo. No, siempre no. Yo tengo que pensar cuáles pueden ser mis problemas y cuáles pueden ser las situaciones que me compliquen la vida en competición, pero lo tengo que pensar en un momento determinado, no antes de la competición. Antes de la competición ya tengo que estar con toda la armamentística preparada, pero sí desde antes, un periodo bastante antes de la competición, sí se trabaja con todos los escenarios posibles. Y cómo se va a reaccionar ante un error y cómo se va a reaccionar ante un resultado en contra. ¿Qué pasa si el rival me cambia, si es un deporte de oposición, si el rival me cambia el plan, ¿no? Me cambia mucho el juego y yo me tengo que adaptar? ¿Cómo va a responder también el entrenador si el entrenador en ese deporte tiene acceso al deportista? O sea, se trabaja, se intentan dejar al azar y a la suerte las menos cosas posibles, precisamente porque al final la competición va de eso, ¿no? O sea, ir
y poder hacer lo que he estado haciendo con los menores sustos posibles, ¿no? Y que al final la competición tiene un factor sorpresa, pero que tenga la menor capacidad posible de sorprenderme. Esa sensación de tengo recursos para todo, estoy preparado para cualquier cosa que pase, es pura confianza. Es pura confianza. Y no es lo mismo si me pasa algo en competición, pensar en ese momento qué hago, que decir, pasa esto, pues hago esto. Ya tengo la respuesta, ¿no? Exacto. Exacto, la capacidad de reacción, aparte de la confianza, la capacidad de reacción es automática, porque además la has entrenado, la has puesto en práctica en entrenamiento y le has entrenado esa respuesta también. O sea, que te vas, insisto, con toda la armamentística. Una consulta, una pregunta. Visualizar. Sí. ¿Qué quiere decir visualizar? Más allá de lo que dices, está visualizando, no sé, está visualizándolo. Vale, tú te imaginas que está visualizando que lo salta, o que salta esto, o que corre más. Me imagino que no será tan así. ¿Qué hay detrás de eso? Es un concepto que la gente utilizamos mucho así. Sí, está visualizando la tal. ¿Podrías explicar un poquito qué sería? Sí. Es una habilidad psicológica. Para nosotros es una herramienta de trabajo, digamos, ¿no? O sea, igual que un músculo para un preparador físico o para un entrenador, para nosotros es una habilidad que se puede entrenar. Y es la capacidad que tenemos de imaginarnos a nosotros mismos haciendo cosas, ¿no? O sea, nosotros en deporte lo usamos sobre todo para imaginarnos haciendo pues eso, mi deporte o mi competición o mi entrenamiento de la forma que lo quiero hacer, ¿no? Entonces hay una estructura de trabajo, hay programas de entrenamiento en visualización que al final conseguimos generar nuevos entrenamientos, digamos, ¿no? O mayor número de entrenamientos en situaciones que no tienen por qué darse, pero yo me estoy entrenando en ellas, porque además esto hace años ya se materializó y se demostró que lo que somos capaces de imaginar, el cuerpo, digamos, lo traslada, lo aprende. O sea, hay un efecto de aprendizaje en el cuerpo solo imaginándolo. O sea, que no tenemos por qué hacerlo, digamos, para vernos capaces de hacerlo. Entonces eso es una ventaja tremenda, porque yo puedo hacer entrenamientos del tipo que quiera, con el rival que quiera, en el momento que quiera, imaginándome el contexto que quiera, pero bueno, es una habilidad, insisto, que hay que entrenar, porque al final si tú te pones a visualizar así como así, pues bueno, pues las imágenes van y vienen, entras y sales, ¿no? Pierdes la concentración. Es una técnica que se trabaja, se aprende incluso desde imaginando, visualizando cosas muy conocidas, ¿no? Pero poniéndole detalles, manteniendo la concentración en la imagen, que sea cada vez más nítida. Luego, proyectar al futuro es un poquito más difícil, porque normalmente lo que nos cuesta hacer o lo que nos cuesta imaginar, pues cuesta plasmarlo. O sea, parece que podemos imaginar cualquier cosa, pero no es así del todo. No es así del todo, no funciona así exactamente la mente, ¿no? Pero si la entrenamos y la trabajamos, sí nos da muy buena calidad de visualización. Y ya te digo, al final repercute directamente en el entrenamiento y en ese desarrollo de habilidades. Es como un medio de trabajo para nosotros y un fin en sí mismo. Ser capaz de visualizar es un fin porque nos aporta entrenamiento, pero es que además a través de esa habilidad podemos trabajar lo que queramos. O sea, es la verdad muy, muy, muy versátil. La usamos mucho en psicología del deporte. Sí, está claro que lo de tener planes para tener cubiertas todas las opciones es algo fundamental. Oye, hace poco en una entrevista que le hacían a Andrés Iniesta en Salvados, la hacía Jordi Évole, él hablaba de una depresión tras conseguir el triplete con el Barça, ¿no? Y eso es algo, o sea, es complicado de tratar. ¿Hace daño el éxito o hace más daño el miedo al fracaso, que es otra figura que hay por ahí en la psicología deportiva? Sí, a ver, pensamos en realidad que ganar siempre está bien, ¿no? O sea, o por lo menos siempre es mejor, porque por lo menos te deja el gustito de ganar y por lo menos tienes el resultado a modo colchón de, vale, tengo que, aunque no lo haya hecho bien, aunque no haya rendido a mi nivel, pues por lo menos
puedo seguir avanzando con ese resultado en la mano. Pero la realidad es que tanto una victoria como una derrota, dependiendo de a qué responda, si lo atribuimos a que ha sido como consecuencia de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, si sentimos que ha dependido de nosotros ese resultado, ¿no? Si digamos ha sido como el colofón a todo lo anterior, se vive como una recompensa y es muy positivo. Pero como esta continuidad o esta relación no exista, lo vivimos con tremenda inseguridad, incluso a veces con sensaciones de no saber si se merece o no, ¿no? O de qué pensarán los demás, o por ahí hay una vía, y luego por otra es que al final cuando tú consigues un objetivo tan grande, la sensación inmediata es de vacío. Bueno, la inmediata es de euforia, pero al día siguiente, cuando tú te levantas con el trofeo, ¿no?, en la mesilla de noche, dices, ¿y ahora qué? Si lo hemos hecho todo. O aparentemente lo hemos hecho todo, ¿no? ¿Y ahora qué? Y esa sensación de vacío lleva a muchos deportistas bueno, pues a replantearse su vida deportiva, pues a entrar en dudas, ¿no? En dudas también casi muchas veces existenciales, ¿no? De, pues eso, responder, ¿y ahora qué? A veces no es tan fácil. ¿Dirías que es Encontrar algo un nuevo habitual? objetivo, a veces no es tan fácil. ¿Dirías que es algo habitual en los deportistas que pase eso? Bueno, no es infrecuente que cuando se consigue un gran éxito haya que hacer un trabajo de elaboración después, igual que cuando hay una derrota muy dura, ¿no? O sea, digamos que después de cada una de las situaciones se trabaja en esta dirección que os comentaba de asociar que ese resultado, bueno, pues evaluar, ¿no?, que ha sido parte de nuestro trabajo, que ha sido consecuencia también probablemente de otras variables que nosotros no podíamos controlar, pero que han influido en lo que ha pasado, y elaborar esta idea, ¿no?, de victoria o de derrota de manera sana, de manera saludable, que nos permita también seguir avanzando, porque al final lo importante es seguir. O sea, si a mí una victoria me paraliza, algo estamos interpretando mal, ¿no? Y le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona, y también a los deportistas de éxito, ¿no? Estamos hablando todo el rato, María, de situaciones que ocurren y cuál es el tratamiento a posteriori, ¿no? Sí. Es decir, lo que comentabas tú antes, de que la mayoría de deportistas pues te van a ver cuando tienen un problema. ¿Qué hay de la prevención en la psicología deportiva? Es decir, casos recientes como los que hemos visto, y no solo de Simone Biles, por ejemplo, que es lo que más bueno, pues eso, se ha dado a conocer más durante los Juegos, sino que en España tenemos pues varios casos y que han afectado directamente a la competición olímpica y tal. Dices, vale, deportistas de este nivel en países, hablamos de Estados Unidos, donde entiendo que la psicología deportiva quizá esté unos cuantos peldaños por encima de aquí, no lo sé, supongo que es más, tienen una tradición más longeva. ¿Todo eso no se ha podido evitar antes? Es decir, a lo que voy, si se puede evitar o no, es el hecho de decir, ¿existe realmente esa psicología deportiva desde una perspectiva de prevención? ¿Se está trabajando ya? Sin duda, sin duda. De hecho, cuando hacemos este entrenamiento psicológico del que hablábamos antes, hay mucha parte de prevención, ¿no? Aquí lo asemejaría quizá al trabajo del preparador físico cuando previene lesiones, ¿no? Él está preparando, fortaleciendo las capacidades físicas de los deportistas, pero a la vez hay un trabajo combinado, ¿no?, de base de prevención de lesiones, ¿no? Y en psicología pasa exactamente lo mismo. Cuando los deportistas están trabajando con psicólogo, hay un trabajo de base que evita, o por lo menos, si pasa, está más controlado. Porque estás atento a las señales, convives con el deportista, sabes lo que está pasando enseguida a la menor señal, ¿no?, de preocupación o de pensamientos o de emociones que no corresponden a lo que está pasando, o que la intensidad es demasiado alta. Tú automáticamente dejas el deporte, entre comillas, ¿no?, a un lado, y trabajas eso, porque sin la persona no hay deportista. Entonces, lo primero es velar porque esa persona esté bien, su bienestar, se sienta completa, digamos, ¿no?, tenga sus necesidades más personales cubiertas,
y luego a partir de ahí sí, vamos a rendir. Pero cuando hay algún resquicio de ese tipo, por supuesto, trabajamos con ello. Y es una de las grandes virtudes de trabajar de forma sistemática, no esperar a que haya un problema, ya pues lo resuelvo y me voy, sino de trabajar, ¿no?, en estos programas de entrenamiento que comentábamos antes con los que trabajamos, o por lo menos, bueno, pues algunos profesionales tenemos esa forma de trabajo, ¿no? Acompaño al deportista en todas sus situaciones vitales de manera que podamos evitar problemas o dificultades, que sea capaz la persona, el deportista, de desarrollarse a través del deporte, ¿no?, y de disfrutar de lo que hace, que no se convierta en una tortura, que a veces lo parece, ¿no? A veces hablamos siempre de lo que sufren y de lo que están presionados. Bueno, pues hay una parte de decisión propia y de disfrute, tiene que haberla de base, y luego ya sí, vamos a por el rendimiento. Pero bueno, eso es un poco el orden, bajo mi manera de entenderlo, ese es el orden, ¿no? Porque no se da, nadie sacamos lo mejor de nosotros cuando estamos mal. Parece una obviedad, pero a veces con los deportistas lo pretendemos, ¿no? Pretendemos que estén por encima de sus problemas o de esas situaciones, y no, hay que estar atento y hay que estar en el momento para también ayudarles a resolverlos en el momento que pasa, que además también se nos olvida a veces que la mayor parte de los deportistas de éxito son muy jóvenes y no tienen los recursos quizá todavía, o hay que ayudarles también a desarrollar los recursos que todos desarrollamos como adultos, pues por ejemplo la gestión emocional, o la gestión de un conflicto, o de la relación con sus compañeros o con los entrenadores o con la institución. Tienen que aprender a gestionarlo demasiado pronto. O No debería de ser la presión mediática. no debería de ser la federación o los clubs en ese primer momento, en el primer momento en el que están creando ese deportista de élite, que se preocupara de que, oye, fulanito va a un mundial junior y a partir de aquí, pues oye, tiene que tener un psicólogo y tal. Eso creo que no funciona aquí todavía, ¿no? No funciona de esa manera. Pocas federaciones lo deben hacer, me imagino. Claro, eso te iba a decir, que hay muchas diferencias de unas federaciones a otras, lo que no está es regulado, que por eso os decía antes, como esta brecha de lo que echamos en falta, ¿no? Es que se pueda, que ese valor de la prevención, por ejemplo, que decías, o del cuidado de los deportistas y de, oye, que al final hay una apuesta por los deportistas detrás, pues que llegue a buen puerto y que los deportistas puedan llegar a rendir, pues es donde nos cuesta donde nos cuesta entrar y vincularnos, pero es muy diferente de un club a otro, de una federación a otra. Hay muchísimas diferencias. Hay algunas que sí, y hay algunas con las que colaboro y trabajo de esa manera, de hecho. Y bueno, y ahora, por ejemplo, sí que se puede decir que federación, para ponerla en un pedestal. Sí, hombre. Vamos vale a trabajar sin nombres. Vale. Porque, aunque digo algunas, dejo otras fuera, ¿no? Pero bueno, son distintas. Al final yo también, mi labor es adaptarme a la situación que me dan y sacar el mejor partido, ¿no? El mejor rendimiento a mi trabajo en cualquiera de las situaciones. Vale. Entonces, cuando hay ese aval detrás, pues es más fácil. Y cuando no lo hay, pues hay que ir siempre un poquito como un paso por delante, ¿no? Para intentar hacer, como les digo yo, de abogada del diablo, intentar que las cosas no lleguen a pasar. Ángel, permite una pregunta para acabar con esto. ¿Cuántos psicólogos, sabes, viajaron a Tokio con la delegación española? ¿Viajó algún psicólogo? Viajó alguno, hasta donde sé, creo que una psicóloga con una federación concreta y un psicólogo a través del COE. Un psicólogo a través del COE y una psicóloga a través de una federación concreta. Vale. 300 deportistas no está mal. Es bastante poco, pero bueno, es verdad que al final obviamente, ¿no? Pero es verdad que al final hay muchos deportistas que van a los Juegos que siguen en contacto con sus psicólogos de cabecera, digamos, ¿no? O sea, pues como era mi caso, yo no viajé, pero los deportistas que tenía allí comunicaban conmigo constantemente y trabajábamos en la distancia y bueno, pues ojalá pudiéramos ir, ¿no? Pero en menos un año como este, imposible. Pero bueno, es otra barrera. Viajar para el psicólogo es otra barrera, por ahora.
sí que es verdad que, claro, este año era más complicado, pero por lo que dices, yo entiendo que desde las altísimas esferas, digamos, el Comité Olímpico, desde los centros de alto rendimiento, no, que tal vez deberían de ejercer un poco desde el Consejo Superior de Deportes, de ser conscientes y de ejercer un poquito de presión favorable a este tema, no hay mucha presión. Yo más que presión lo enfocaría, como os decía, por la O ayuda. regulación, claro, o sea, por la regulación, por exigir a lo mejor unos mínimos. Sé, por ejemplo, en Inglaterra, creo que salió la noticia hace unos años, ya no sé calcular cuántos con la pandemia, pero quizá 2 o 3, no muchos más, pero bueno, que en las categorías inferiores de los clubes deportivos era obligatoria ya la presencia de un psicólogo, ¿no? Como un poco pues como en los institutos, pues también en los clubes deportivos que tuvieran esta figura, entendiendo que al final pues eso, los chavales están en edad formativa y hay que cubrir ese desarrollo y esas necesidades, ¿no? O sea, garantizar que el deporte está teniendo los valores que tiene que tener y que está teniendo un efecto positivo, por supuesto, en todos aquellos chavales que lo practican, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, no sé, ahí ya se lo dejo a los gestores y a los profesionales en ese área, pero bueno, sí ayudaría mucho, bueno, regular de alguna manera, poner por lo menos algunos mínimos que garanticen que eso, que el deporte va a ser una buena vía de desarrollo, ¿no? Y tranquilizar también a las familias cuando dejan a sus hijos tan pequeñitos en los equipos o en los clubes deportivos, ¿no? Pues bueno, pues ir un poco todos de la mano y trabajar por el buen deporte. Al final eso garantizaría también mejores deportistas, pero bueno, es un trabajo muy costoso y a largo plazo, que al final la política a veces con el largo plazo no está muy, no está muy ligada. ¿Sabes si ha habido alguna intentona de realizar esa regulación? Bueno, pues hay proyectos concretos, hay un proyecto para menores, por ejemplo en el CAR de Madrid sé que hay un proyecto concreto para menores, que hay psicólogas a su disposición, también para trabajar con técnicos. Gimnasia está lanzando ahora un proyecto con una compañera, pero está en desarrollo, o sea, bueno, se van haciendo cositas, pero bueno, ya sabes, al final tú siempre quieres que todo vaya más rápido, quieres llegar a verlo y a vivirlo. Pero bueno, y a través del colegio, oficial psicólogos, por supuesto, que también pertenezco a la sección de psicología del deporte del colegio, a través de ahí también, ahí sí ese papel ya es más de, bueno, pues presionarnos, saber qué solicitar, qué es lo que necesitamos para hacer mejor nuestra labor, dónde debemos estar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cambiando radicalmente de tema, tema de redes sociales. Uy. A ver, como aficionados somos como somos. ¿Crees que deberíamos de... A ver, yo creo que sí, pero quiero la opinión experta. Deberíamos ser más conscientes de lo que puede afecta realmente las opiniones que ponemos a los deportistas. Y hay una pregunta que Daniel G. hacía también, que era muy parecida, que, bueno, desde nuestro sillón pedimos a los deportistas jóvenes que den un salto adelante cada año. Bueno, y a los veteranos también. Que tienen que llevar a su equipo a ganar campeonatos, a hacer mejores marcas. El nivel de exigencia que se les exige desde fuera les afecta. Es mejor intentar vivir en una burbuja y abstraerse. Bueno, la mejor opción siempre para la psicología es gestionarlo, aprender a gestionarlo, porque al final no... A ver, claro que afecta, pero al final desde el momento en que tenemos redes sociales estamos expuestos. Eso es lo que hay que tener claro, seas deportista, incluso no lo seas. O sea, en cuanto... yo a veces les hago un ejercicio de reflexión, ¿no? De piensa que lo que pones en las redes lo pueden ver millones de personas. Otra cosa es que lo vean, pero lo estás haciendo público. ¿Tú dirías eso o expondrías esa foto a un auditorio de millones de personas si lo hicieras presencialmente? Y claro, la mayor parte es que no. Y entonces ahí es donde hay que aprender a ajustar, pues oye, hasta dónde me expongo, la opinión, cuáles me afectan y cuáles no. Al final no todas las opiniones deben tener la misma relevancia. No todas las personas que opinan sobre lo que hago, pues saben lo que hago.
¿no? Ni siquiera tienen la misma importancia para mí, no son significativas para mí que decimos en psicología, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a darle el valor justo, porque luego a la vez también son una vía de financiación, de obtención de patrocinios, están más cerca que nunca. Entonces, hay que aprender a gestionarlas. ¿Qué parte me beneficia? ¿Qué parte tengo que controlar porque además me resulta angustiosa? ¿Y qué parte tengo que desechar literalmente, ¿no? O sea, eso... ¿Y en qué momentos? Por ejemplo, en competición, cada vez con más deportistas, y sale de ellos que se empiezan a dar cuenta qué mal le hacen el móvil durante una competición. Que al final hay deportes que vas un día y compites, pero hay otros deportes que pasas varios días y tiras mucho de entretenimiento, ¿no? De móvil y tal, y ellos mismos cada vez más se están dando cuenta de, es que al final me angustio, al final acabo con una sensación peor de la que empecé cuando cogí el móvil. Pues ya sabes, hay que cambiar el móvil por otra cosa en esos momentos, ¿no? Y empezar a dominar tu tiempo y hacer en ese periodo de tiempo cosas que sí que te beneficien para estar mejor al día siguiente. Entonces, por ahí va. Siempre la mejor opción es gestionar, incluso eso, que parta de un compromiso de cada persona, de cada deportista, ¿no? Hasta dónde le afecta y hasta dónde está puesto a tolerar y hasta dónde no. A dónde hay que poner el límite, ¿no? Yo la parte esa de gestionar lo de las redes, o sea, entiendo que lo que me estás diciendo es la opción ideal, pero claro, viendo casos que no sé si has visto hoy, el más reciente ha sido hoy, el de Clara Buchel, la tenista francesa, que bueno, No lo he visto. Pues ha perdido un partido en un torneo random, creo que en Kazajistán o Uzbekistán o una cosa así, y se le ha llenado en su Instagram una foto que subió hace además pues como 10 semanas de, bueno, pues de amenazas de llamando la payasa, era lo más suave y todo esto, claro, ella acabó poniendo en Twitter diciendo esto es normal. Es una chica además que tiene 20 años, que es lo que hablábamos. Este año viene de junior, que consiguió unos buenos resultados hace un par de años, el año pasado con la pandemia nada. Y bueno, lo comentaba la noticia el diario Marca, ponía que tenistas como Sloane Stephens o no me acuerdo qué otra tenista, pero también una tenista top, que habían comentado varias veces que al perder un partido, si ahora me voy a las redes, me estarán llamando de todo, ¿no? Yo entiendo que eso, que sí que hay que gestionarlo, pero que ese trabajo es un trabajo duro y difícil. Es duro y difícil y ahí fíjate, yo ahí el foco de hecho lo pondría, como tú decías antes, en el aficionado, ¿no? O sea, que tienes en tu día a día que dedicas el tiempo a escribir a esta persona que hace su trabajo como cualquiera, ¿no? Y se dedica meritoriamente a lo que ha decidido hacer y a veces le salen las cosas y a veces no, como a cualquiera. Y le pones, ¿no? Y le mandas un mensaje de payasa, por lo que me dices, para arriba, ¿no? O sea, ahí el vacío es del aficionado. Sí, o sea, sí, no. ¿Con qué te estás, ¿no? ¿Con qué te estás quedando o qué te está transmitiendo? O sea, es como volcar todas tus frustraciones, ¿no? Todas tus... Claro. Sí, está claro que, bueno, yo creo que tanto Dani como yo cuando hemos empezado a plantear o nos surgió esta historia, era más por el aficionado que ante un mal resultado, pues ponía, pues tienes que no compites bien, no haces esto bien o está estancado o lo que sea, ¿no? Esto ya son casos extremos, pero claro, son casos extremos que entras en tu Twitter, en tu Instagram y te encuentras a 200 mononeuronales, que supongo que será también un tema de apuestas deportivas o alguna cosa que les haya salido mal, lo que sea, que no tiene absolutamente ninguna justificación igualmente, pero te encuentras con eso, ¿no? Y eso para mí es difícil de digerir. Es difícil. Es verdad que tienes razón que lo tienes que gestionar, ¿no? Pero es complicado. Sí. Lo veo complicado. Sí, a ver, la parte del deportista, porque al final al aficionado no vamos a llegar, ¿no? O no a todos, siempre va a haber, desde el momento en que estás expuesto, que es eso, que al final el deporte
es exhibicionista, ¿no? O sea, estás expuesto siempre. Y si no fuera por eso, de hecho, probablemente no existiría o no existiría de la manera que existe ahora, ¿no? Entonces eso tiene un precio, que es que todo el mundo puede opinar sobre lo que haces. Otra cosa es que esas opiniones valgan todas, porque yo me acuerdo, decimos de las redes sociales, pero yo me crié en Valladolid y es una ciudad con muchísimo deporte. Iba al rugby, iba al baloncesto, iba al balonmano, iba al fútbol, teníamos equipos en primera división de todo, la verdad. Es una ciudad para el deporte maravillosa. Y yo recuerdo ir a los estadios y a los pabellones, y para el aficionado el deporte al final era un poco catártico, ¿no? Era un poco también es mi momento también de desahogo, que no tiene por qué ser insultante, obviamente. O sea, imagínate, no estoy defendiendo ni muchísimo menos ni justificando el comportamiento, pero bueno, que sí que despertaba un poco esa intensidad, ¿no? de respuesta. Ahora, bueno, pues esos aficionados, esa parte que se lo lleva a la parte del insulto, del machaque, del maltrato y demás, pues no nos queda otra que gestionarlo, porque los deportistas van a seguir expuestos, digamos, y cada vez más, lo que decíamos, con las redes sociales y con los patrocinios de por medio y demás, van a seguir así. Otra cosa es que yo vea 200 mensajes y los marque como leídos, ¿no? Porque si alguien te quiere decir algo que te interese, te lo va a decir en persona. Todas las personas que te importan están cerca de ti. Oye, otro tema de actualidad y que me imagino que ha afectado bastante o mucho a todo lo que ha sido a nivel psicológico la preparación de cara a los Juegos de Tokio, ¿no? Que es el tema del coronavirus y el confinamiento. ¿Se ha notado a nivel psicológico en los deportistas el qué hago yo en esta situación nueva, cómo lo solvento, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer? Y además con una competición importantísima en meses y ante la incertidumbre de si se iba a disputar o no. Sí que ha afectado. Sí que la verdad que bueno, ya hemos llegado en un punto la mayoría que sabíamos que íbamos a competir, pero bueno, tenemos ejemplos, ¿no? Que el día antes PCR positiva y no se puede viajar y había que estar preparado también para eso, porque era algo que podía suceder. Yo la verdad que con mi entorno, los deportistas y los entornos más cercanos, pues intentamos por todos los medios, obviamente, evitarlo, pues reducir cuanto más cerca estaba la fecha, reducir más los contactos, ser cada vez más responsables, incluso dividir los grupos, o bueno, todo lo que estuviera en nuestra mano, sin obsesionarse, ¿no? Pero bueno, al final como un factor más a tener en cuenta en estos juegos, ¿no? Y luego mi miedo también, mi miedo, o sea, una preocupación era en general que cómo se iba a gestionar en Tokio, si iba a ser muy invasivo, si iban a estar todo el día, ¿no? con el palito en la nariz, con pruebas o con todo muy cerrado, muy hermético, que al final los juegos, una vez que estás en la villa, pues parte de la experiencia es vivir... compartirlos, ¿no? Exacto, entonces... Había también un poco tuvimos que ver un poquito cómo manejar eso, y luego, bueno, la verdad que la mayor parte de los casos que conozco, que llevo, lo llevaron bastante bien, fue todo bastante ordenado y no tuvimos que lamentar ninguna circunstancia, ¿no? Pero mira, en bádminton, de hecho, no en Tokio, pero sí en el Mundial, creo recordar, sí en el Mundial, la final de chicos no se puede jugar porque uno de los finalistas el día antes de la final dio positivo, ¿no? Entonces, claro, dices, pues esto puede pasar en cualquier momento. Claro. Si ya ha pasado, nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y hay que estar preparados para ello. Pero bueno, luego también entendías que Tokio y la organización daba garantías de que no iba a pasar lo menos posible, obviamente, ¿no? O sea, de hecho, agradecidos todos de que al final lo hayan ido para adelante. Ha sido gracias a ellos, ¿no? Sí. Otra consulta a raíz del tema, otra pregunta. El tema del público sí, público no. Eso supongo que también afectaría mucho a los deportistas, ¿no? Es decir, yo he dado el caso, por ejemplo, de una entrevista que le hicieron otra vez a Ana Peleteiro, que comentaba que ella necesita el calor del público, tal, que se encuentra mejor y tal, pero en el otro lado también habrá aquel que la presión de
de estar en un evento como unos juegos y con el público encima y tal, ostras, se ha liberado de eso y a lo mejor ha estado mejor que nunca, ¿no? Puede darse el caso ese también, ¿no? De ese último caso no conozco. ¿No? No, hombre, al final, a ver, a todos es verdad que a todos se les ha hecho raro, pero desde el minuto 1, ¿no? Y incluso, bueno, lo vivimos rápidamente con la Liga de Fútbol, ¿no? Que ponían sonido de fondo porque oír a los propios deportistas hablar en el campo se hacía raro, se hacía... Sí, pero por ejemplo, en deportes como tiro con arco, por ejemplo, que no es habitual que haya ese volumen de personas en una final, porque bueno, sí, un campeonato de Europa, pero no es lo mismo que unos juegos. Igual a algunos sí que dijo, mira, pues estoy mejor así, no noto tanto la presión, ¿no? Bueno, es que también los juegos tienen ese punto que cuando vas a vivirlos, los deportes que menos público tienen, que menos expectación tienen, ahí sí la tienen, ¿no? Entonces eso al final pues se cae un poco al no tener público, que luego no era tan así, luego pues podían estar la gente de la propia expedición, ¿no? Del propio país, de los que competían ese día, o sea que bueno, había cierto ambiente, pero bueno, yo creo que en general sí que lo han echado en falta y que aquí, de hecho, las redes sociales de las que hablábamos antes sí que han tenido un efecto como muy potenciador, digamos, ¿no? O sea, se ha publicado todo. A mí sí que me ha sorprendido. Se ha estado como muy encima de las redes y yo creo que en mucha parte por esa sensación de ostras, no tengo a la gente de soledad, que ¿no? lo tiene que ver aquí, ¿no? Se lo tengo que mostrar yo. Se lo tengo que enviar yo. Entonces, pero bueno, sí, ha sido una circunstancia peculiar y todos han tenido que adaptar. Yo creo que los deportes de equipo son los que más raros se sentían, pero bueno, en general, algo que se ha tenido en cuenta también. Antes que decíamos que si se entrenaba todo, algo que se ha tenido en cuenta también, sin duda. Yo no sé si conoces un documental que es inglés, es de Canal 4, inglés, Niños Trofeo, que, bueno, coge a cuatro preadolescentes de entre 13 y 15 años. Es un documental, creo que del año 2009. Y, bueno, muestra su vida. Son posibles figuras del deporte. Hay una tenista... Promesas, ¿no? Promesas, ¿no? Digo así bueno, como... promesas. Y sus padres al menos eso creen. 2 jugadores de golf y un boxeador. Y los padres ejercen una presión sobre ellos descomunal. En el caso de la tenista, por ejemplo, el padre ha abandonado el trabajo, todo el dinero que tiene se lo gasta en clases a la hija y bueno, se va viendo como un año de vida de ellos y le va gritando cuando falla y cosas así. A los del golf no los dejan bajar a jugar por si se lesionan. En fin, el del boxeo pues se ha puesto una sauna en el dormitorio de sus hijos para que un ring en el jardín. Bueno, un entorno que lo ves y es un poco nocivo y más ahora viendo en qué ha acabado esta gente 10 años después, que ninguno ha ganado ninguna. ¿Se muestra en el documental también? No, porque el documental se emitió en 2011, pero como vienen los nombres, pues puedes ir buscando. Vale. La chica, por ejemplo, pues está a la 150 o algo así de la WTA, que probablemente pues acabará ganándose la vida siendo profesora de tenis o algo. Sí. Pero claro, te planteas si realmente esa infancia que ha llevado merece la pena. Es un caso, evidentemente, llevado un poco al extremo, ¿no? De una familia casi con una influencia nociva y tan exigente. Pero sí que hay casos en España también de familias un poco, o sea, muy exigentes con los niños, ¿no? Y trasladando ese querer hacer. Has tenido casos, por supuesto, sin ningún nombre ni nada, pero casos de deportistas que hayan tenido que superar ese, porque entiendo que eso acaba siendo negativo, ese entorno nocivo familiar. Claro, si eso, aparte del entorno, ¿no? O sea, la primera pregunta, si caen en nuestras manos, que no es habitual, ese tipo de casos, porque en el fondo la familia yo creo que más que menos tiene cierto nivel de conciencia de
de que está apretando. Pero los que caen, la primera pregunta al deportista o al chaval, porque son chavales por lo que me estás contando, es si está donde quiere estar. O sea, porque fíjate, yo esto tomé conciencia muy temprano en mi experiencia profesional, que una de mis primeras casi dinámicas de grupo que hice con un equipo y demás, se me ocurrió preguntar que por qué hacían su deporte. Ya, inocentemente, ¿no? Ahora lo pregunto siempre, claro, pero oye, ¿por qué haces tu deporte? Y había respuestas que eran por mi madre, por mi padre, porque me han apuntado. Y era como, ostras, esto no es la motivación que a mí me han enseñado, que por la que la gente hace deporte y llega al máximo nivel, ¿no? Y claro que hay un montón de sueños y de expectativas que los padres imprimen en sus hijos, ¿no? Esto es natural, o sea, esto pasa siempre y esto es natural, pero claro, el problema es cuando el niño o no dejamos que el niño desarrolle en aquellas áreas que quiere o que pueda por lo menos elegir en qué, pues mínimo en este caso, en qué deporte, ¿no? Entonces muchas veces responde a las propias expectativas de los padres. Eso es fracaso entre comillas asegurado, ¿no? Porque al final por parte del deportista siempre va a haber un rechazo o siempre va a tener la duda de si quiere estar ahí o está respondiendo a las expectativas de otra persona, ¿no? Entonces son casos complicados, siempre hay alguno y siempre, bueno, pues al final los padres también se motivan, también quieren, muchas veces no saben del deporte, pero poquito a poco se van metiendo en el mundillo, lo van conociendo y a veces casi sin darse cuenta son sus managers, casi, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, o sea, hay que hacer un trabajo con familias y os comentaba antes que la verdad que a mí cada vez me están respondiendo mejor y es una parte de mi trabajo ahora también, ayudarles a comprender cómo se desarrolla la vida del deportista, ¿no? Y algo así como que qué tiene que pasar para que el deportista sea feliz con lo que hace y funcione, ¿no? Y pueda llegar hasta donde él quiera. Y que esta es la cuestión, que haga lo que quiera hasta donde él quiera, que mucha gente vive sin deporte. y no te digo más, sin deporte de alto rendimiento, porque sin deporte dices, oye, hay que hacer algo de ejercicio, ¿no? Mínimo. Pero sin deporte de alto rendimiento, imagínate, ¿no? Se puede vivir, tú puedes desarrollar otras actividades. Cualquiera que estamos aquí desarrollamos otras actividades, ¿no? Entonces, bueno, es un estamento, por así decir, la de familias, padres, que también desde la psicología hay que dar pasos para ayudarles y darles herramientas a ver todo esto, ¿no? Y a ver cómo afecta eso a sus propios hijos y a los propios chavales también darles herramientas para que al final pues yo puedo hacer rugby porque lo hacía mi padre, pero bueno, tengo que decidir hacerlo, ¿no? O sea, dar también ese paso ya en categorías cuando ya empieza a ser a dedicar más horas o más tiempo a esa actividad, pues oye, que sea con decisión propia, digamos, ¿no? Y por disfrute lo primero. Igual que hablábamos antes de que el entrenador y tal, la familia, el entorno del deportista tiene también que ayudarle, ¿no? O al menos claro, facilitarle la labor. Y en sin duda. abundando un poco en ese aspecto, una cosa que a mí siempre me ha preocupado, por decirlo así, es el tema de las exigencias que pueden ser autoexigencia incluso, o de las expectativas demasiado elevadas. Está muy bien decir yo quiero ser campeón del mundo, pero bueno, no todo el mundo tiene ese nivel. Si luego acabas siendo el 150, ¿qué pasa? ¿Te hundes? O sea, eso imagino que también será un problema que a veces habrá que no sé si explicarle hasta dónde puede llegar o qué. Sí, no, es un proceso, ¿no? Lo trabajamos como un proceso. Hay ciertas edades también y bueno, incluso en alto rendimiento, ¿no? Que permites, está permitido soñar, digamos, ¿no? Porque al final eso es estimulante ¿no? Y te mantiene en activo y te hace hacer más cosas, te motiva, ¿no? A largo plazo. Pero bueno, es verdad que luego, según van pasando los años,
te vas midiendo también, ¿no? Con otros, cuando empiezas a competir a nivel nacional, cuando sales de tu casa y ya dejas de ser el mejor de tu casa y dentro de la región ya, bueno, pues ya eres el tercero y cuando llegas a España, a lo nacional, pues ya eres el 10º, ¿no? Pues al final eso todo va dando señales de porque o cuánto esfuerzo vas a tener que imprimir para llegar, ¿no? O bueno, o hasta dónde nos podemos plantear llegar. Y esto es también lo que hablábamos antes, ¿no? Que pues campeones del mundo, con suerte hay uno cada año, que hay deportes que ni siquiera tienen un campeonato del mundo al año, ¿no? O sea, que eso es algo que está para unos pocos, pero no quiere... O sea, que una persona alcance su máximo nivel no tiene por qué ser un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos, ¿no? Esos son como las grandes citas, por así decir, y lo que marca el calendario, por supuesto, y para lo que nos preparamos, pero en muchas ocasiones no será esa la cima de la montaña, digamos, ¿no? Y mucho menos cuando estamos en categorías inferiores, que vas pasito a pasito y se trata de ir ganando etapas, de ir superando etapas, ¿no? Y cuando vas llegando ya, a ver si estás dispuesto a seguir peleando para seguir subiendo. A lo mejor subes el Aneto y ya está, y no vas a subir el Everest. Oye, y puede sentar muy bien, ¿eh? Y ser muy satisfactorio y pleno. Es muy bonito. Bueno, para ir cerrando un poco, que le prometí en su momento a María que no iríamos más allá de 1 hora, hora y media, y ya nos estamos acercando. Que Ángel, cuando se pone a hablar, bueno, vamos. Yo no. Nada. Quería hacerte... Tengo una pregunta para el final preparada, pero me gustaría hacer un repaso de las preguntas que han preparado los foreros del Foro Pasaporte de Discord, ¿no? Hemos hablado de la de Luis Gon, la de Ana Peleteiro, la de Maqueiras nos preguntaba, ya le hemos hablado, pero déjame decirlo públicamente, cómo se trabajaba la desmotivación tras éxitos, cómo sigue un deportista que ha conseguido grandes éxitos y pierde o flojea su motivación, ya la hemos contestado durante la entrevista. La de que empezaba desde nuestro sillón, pedimos a los deportistas jóvenes también, era de Dani Egea. El mismo Dani Egea nos decía, otra más, ¿el líder nace o se hace? ¿Es el huevo o la gallina primero? ¿Nace o se hace el líder? Yo te contesto, ¿no? Sí, ¿Entiendo? sí, por favor. Yo tengo que decir, por así decir, que se entrena. Se entrena. No, tengo que decir, no, es una realidad. Todo se puede trabajar y todo se puede entrenar, pero es verdad que hay muchos líderes, ¿no? Y hay muchas formas de liderar y algunas tienden a ser más innatas o más desarrolladas desde muy pequeñitos, digamos, ¿no? Ese carisma, que bueno, pues hay algunos tienen más que otros y ya está, y eso se puede traducir o no en liderazgo, ¿no? Pero bueno, en general se entrena, y si hablamos de líderes de equipos o de líderes deportivos, pues al final muchas veces acaban algo así como ganándose ese puesto, pero a base de esfuerzo, ¿no? Y de todo lo que han tenido que superar y que trabajar por el camino les hace sentirse líderes de su propio proyecto, ¿no? Dueños de su propia historia, como les digo yo. De 0 a 10, dime cómo de acuerdo estás con esta afirmación. Ay, madre. Lo que impulsa a los atletas para alcanzar cimas extraordinarias es, a menudo, una combinación de genética, entrenamiento, técnica y psicología. Incluso me faltarían patas. ¿Faltaría qué? Patas, digo, que me faltarían factores. Vale. Como 4, ¿no? ¿Cuál añadirías? Pues mira, por ejemplo, en los deportes de oposición, la táctica para mí cada vez es más relevante, más fundamental. Hay una parte física que no sé si la genética, ¿no? A lo mejor nos estábamos refiriendo también más a... Bueno, la genética igual iría con la pregunta de Dani, ¿no? De si se hace o se nace, ¿no? Claro, a ver, es que al final hay una parte que no podemos obviar que nos viene dada por la genética y es muy difícil de esquivar, es la que tenemos, pero bueno, pero que sí que hay muchísimo más margen de entrenar que de lo que te trae puesto, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así. Muy bien, ¿qué más? Un tema interesante, ya lo desarrollaremos en otro momento, pero la pregunta dice, ¿cómo se trabaja a nivel mental
la incertidumbre ante la retirada o en los últimos años de los deportistas. Dice, hay casos sonados a posteriori, esto lo decía Maqueiras, de depresiones y hasta suicidios. Es un tema complicado, ¿no? Es un tema delicado y bueno, pero tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes con la victoria y la derrota y demás, que es ese vacío que se queda después del deporte, ¿no? O sea, cuando el deporte ha guiado tu vida hasta ese momento, es algo así como una jubilación anticipada, ¿no? Y tiene un significado incluso mayor, porque hay una identidad muy grande del deportista con ese rol. Entonces, claro, hablando antes que hablábamos también de la prevención, con el trabajo desde psicología, todos los deportistas que trabajan con entrenamiento psicológico, se prepara ese momento. No es, oye, nos retiramos, vale, pues la sesión de hoy va de retirarse mañana. No funciona así. O sea, es un proceso en el que vas trabajando distintos puntos de rendimiento, distintas ideas. También al deportista, si no está formado o no tiene otras inquietudes, hay que empezar mínimo, si no las trae, hay que empezar a alimentarlas, ¿no? y hacerle verse capaz de ser feliz en otros proyectos, de desarrollarse, de sentirse competente en otros proyectos, que al final es lo que pasa, ¿no? Oye, yo llevo dando patadas a un balón toda mi vida, tengo 35, ¿qué hago ahora? No sé hacer otra cosa. No, sí sabemos, lo que pasa es que no lo hemos nutrido, ¿no? No lo hemos alimentado, no lo hemos entrenado, ¿no? Como decías. Exacto. Entonces, bueno, pues vas añadiendo valor también a la persona y bueno, y capacidad de sentir que se puede desarrollar en otras áreas, ¿no? Incluso a lo mejor dentro del deporte, pero con otro rol, con otro perfil, que eso pasa mucho, claro. Entrenador, de gestor. Y última pregunta de las que nos planteaban los foreros. Manu Cris nos decía, ¿cómo se puede compaginar la actividad deportiva con la presión en época de exámenes y cómo aprender a gestionarla? Esta es de nota también, ¿no? Sí. Esta además, yo bromeo mucho con mis deportistas, ¿no? Porque lo trabajamos, y lo entrenamos y trabajamos con qué va a pasar en cada momento de la temporada, como hablábamos antes, para ajustar, oye, pues que en la temporada de exámenes hay que repartir el esfuerzo, tal, pero siempre que llega el mes que se juntan competiciones y exámenes, siempre nos pasa, ¿no? Entonces, como algo falla. Algo falla cuando sabemos qué va a pasar y aún así nos pasa, ¿no? Pero bueno, es muy difícil porque, también por una cosa, porque los deportistas, por definición, son muy exigentes. Entonces, no solo quieren rendir en el deporte, sino que quieren rendir también en los estudios y muy habitualmente, no digo siempre, pero a los que lo llevan mal normalmente tiene este factor de que quieren hacerlo todo al 100% y esto es un poco imposible. Y hay que medir un poco, hay que dosificar esa pila, ¿no? Ese esfuerzo para llegar a todo más o menos. Ya son demasiados picos de forma, ¿no? Pico de forma físico, psicológico y además estar a tope el día del examen, ¿no? Exacto, además, claro, como muchos son jóvenes y se sienten fuertes y demás, pues empiezan a no dormir, eso al final acaba afectando negativamente, en fin. Es difícil, pero bueno, lo llevamos. Bueno, llevamos 1 hora y 28. Yo tengo una última pregunta. Ángel, ¿tú tienes alguna por ahí? ¿Te ha quedado alguna duda? Hombre, al respecto. Yo me esperaría aquí 3 horas, pero creo que ya está bien. No, que luego... Podemos hacer una segunda parte. Si cumplimos con 1 hora y media, otro día igual nos dice que sí. Si no, si hacemos 3, ya dala por perdida. Yo digo por hacer ya una sabéis segunda parte otro una día. vez enganchada yo tiro. Bueno, pues yo para finalizar, Sí. si Ángel me lo permite, si no tiene nada... ¿sí? Te quería hacer una pregunta y es, ¿qué recursos aporta el Estado para la progresiva inclusión de la psicología deportiva en el mundo del alto rendimiento? El Estado como tal... A través del Consejo, por ejemplo. Claro. Aquí estos proyectos que os decía, por lo menos hasta donde yo sé, bueno, dentro de los centros de alto rendimiento hay psicólogos que cuelgan, o sea, al final que el centro de alto rendimiento cuelga directamente también del Estado, digamos, del gobierno. Ahí hay psicólogos, no muchos. En el de Madrid actualmente creo que hay 2 personas y una persona en formación o algo así. Al final son 300 internos y externos no tengo ni idea, pero muchísimos, ¿no?
Pero, y luego eso a través de proyectos más concretos de, pues de retirada, de ayuda con los estudios que hablábamos ahora, de ayuda a la salida profesional, ayuda a los menores también, formación de entrenadores. Y a partir de ahí yo también la verdad que seguro que hay algo que desconozco, pero bueno, yo sobre todo si tuviera que hacer una solicitud sería esta que insistíamos antes de regular, ¿no? de facilitar que haya más profesionales velando por ese bienestar y ese rendimiento de los deportistas, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si Ángel se ha replanteado y tiene la ultísima que decía que no. No, pero no, ya está, porque es que además esto ya es, o sea, es lo que ella pediría para la psicología deportiva, para dar más peso, y creo que es importante. Pues con este último deseo de María Martínez que hacemos nuestro, pues nada, María, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por esta hora y media, clavada además. No hay queja. Que hemos compartido y en la cual hemos aprendido mucho sobre psicología deportiva. Esperemos que de aquí a un tiempo pues nos podamos volver a ver y decir y que nos expliques cómo han regulado la inclusión de la psicología deportiva en el mundo del deporte y tal, ojalá. Y nada, que sigas cuidando de nuestros deportistas, que les des muchos ánimos, muchas fuerzas y sobre todo muchos recursos para poder solventar esas situaciones en las que, bueno, pues deben y se encontrarán siempre, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por darme este espacio para hablar de ello, por seguir poniendo ahí a la psicología. Y nada, que por mi parte un gustazo aquí entre ángeles, me he encontrado fenomenal, así que cuando queráis hacemos segunda ronda y ojalá sea para deciros que hay novedades. Muy bien. Don Ángel, muy buenas noches. Buenas noches. Y hasta la próxima. Un abrazo para todos y nos vemos. Y saludos a todos los que están viendo y a todos las visualizaciones que vendrán a posteriori. Buenas noches.